Hola, soy Arturo, mi propio hijo, la sangre de mi sangre, el hombre por el que trabajé hasta que mis manos se agrietaron, me miró a los ojos y me dijo que ya no servía para nada. Lo dijo justo aquí, en el umbral de este apartamento frío y desconocido, antes de cerrar la puerta y dejarme solo con el eco de sus palabras. Una vida entera de sacrificios, de noches sin dormir y de sueños postergados, resumida en esa única y cruel sentencia. Es un dolor que se te clava en el alma y no te deja respirar. ¿Alguna vez has sentido que la gente que más quieres te ve como un estorbo? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí la verdadera cara de su codicia, comenta desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre decide que su dignidad vale más que cualquier lazo de sangre. La puerta se cerró y el sonido retumbó en las paredes vacías de este lugar que ahora llaman mi hogar. No es un hogar, es una caja de zapatos con muebles prestados que huelen a vidas ajenas. Algunas de mis cosas siguen en cajas de cartón, amontonadas en un rincón, como si yo también estuviera de paso, esperando a ser desechado por completo. Mi hijo Javier y su esposa, Laura, me habían asegurado que era lo mejor para mí, un sitio más pequeño y manejable. Lo que no me dijeron es que también manejarían mi modesta pensión, dándome apenas lo justo para no pasar hambre, mientras ellos se preparaban para vender la casa que construí con mis propias manos, la casa donde crecieron mis recuerdos y donde mi esposa Elena y yo vimos a Javier dar sus primeros pasos. Esa casa lo era todo. Aún puedo cerrar los ojos y oler la madera de mi taller en el garaje, el aroma de las rosas que Elena cuidaba con tanto esmero en el pequeño jardín trasero. Cada viga, cada ladrillo, tenía una historia. Recuerdo haber aceptado trabajos de carpintería los fines de semana, durante años, solo para poder pagarle la universidad a Javier. Cuando se casó con Laura, les di sin dudarlo el dinero que tenía ahorrado para la entrada de su propia casa. Nunca me importó. Verlo feliz, verlo tener más de lo que yo tuve, era mi mayor recompensa. Creía, ingenuamente, que ese era el ciclo natural de la vida. Un padre se sacrifica y un hijo, con el tiempo, honra ese sacrificio con amor y respeto. Qué equivocado estaba. La idea de la mudanza comenzó de forma sutil, casi como una sugerencia cariñosa. Fue Laura, mi nuera, la que empezó a sembrar la semilla. «Arturo, esta casa es demasiado grande para ti solo», decía con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Te cansarás mucho y nosotros nos preocupamos». Javier, al principio, parecía dudar, pero la influencia de su mujer es fuerte. Pronto él también adoptó el mismo discurso. Hablaban de mi seguridad, de mi comodidad, de lo fácil que sería para ellos cuidarme si yo estaba en un lugar más pequeño y cercano. Yo me resistía. No quería dejar mi hogar, mis recuerdos, el último lazo que me unía a Elena, pero insistieron tanto, con una paciencia tan falsa y calculada, que empecé a sentirme como un egoísta, como un obstáculo para su supuesta preocupación. El día de la mudanza fue una tortura silenciosa. Los vi meter mis pertenencias en cajas con prisa, sin el menor cuidado. Un pequeño jarrón que Elena adoraba se resbaló de las manos de Laura y se hizo añicos en el suelo. Ella solo suspiró con fastidio y barrió los pedazos, como si barriera un trozo de mi vida. Fue en ese momento, al ver mi resistencia final, mi negativa a moverme del marco de la puerta de mi taller, cuando Javier perdió la paciencia. Se acercó, su rostro contraído no por la tristeza, sino por una irritación profunda, y me espetó la frase que se convertiría en mi sentencia. «Mírate, papá, estás viejo. Ya no sirves para nada, deja de complicar las cosas». No había dolor en su voz, solo la frustración de quien intenta deshacerse de un mueble viejo y pesado. Y aquí estoy, en este apartamento impersonal, donde el silencio es mi única compañía. Las primeras semanas fueron las peores. Esperaba una llamada, una visita, una señal de que quizás se arrepentían, pero el teléfono permaneció mudo. Sus promesas de venir a verte todos los días se desvanecieron como el humo. Comprendí entonces la cruda realidad. No me habían mudado para cuidarme mejor, me habían apartado para que no estorbara en sus planes.
Me habían borrado de su vida de la forma más eficiente posible. La soledad se volvió una manta pesada y fría, y la humillación, un sabor amargo constante en mi boca. Me habían dejado aquí para que me apagara lentamente, convencidos de que, efectivamente, un hombre que ya no sirve, no tiene derecho a reclamar nada, ni siquiera un poco de afecto. Los días se hicieron largos y silenciosos, marcados únicamente por el sol que se filtraba a través de una ventana que daba a una pared de ladrillos. La rutina era un castigo. Despertar, mirar las cajas sin deshacer, sentir el frío del suelo bajo mis pies, descalzos. Javier y Laura me dejaban comida una vez por semana, bandejas de supermercado con un sabor industrial y triste, como si alimentaran a un animal doméstico que ya no les interesaba. Era un cuidado metódico y sin alma, diseñado para mantener el cuerpo funcionando, mientras el espíritu se marchitaba. Me sentía borrado, como si mi vida anterior, la casa, el taller, el jardín de Elena, nunca hubiera existido. Estaba atrapado en un limbo, esperando un final que ellos mismos habían decretado. Para mí, un final lento y solitario en este apartamento sin vida. La verdadera humillación llegó con el dinero. Un día quise comprar un café de grano, el que a Elena le gustaba, para sentir al menos un aroma familiar. Fui a la pequeña tienda de la esquina, y al llegar a la caja me di cuenta de que los pocos billetes que Javier me dejaba para mis gastos no eran suficientes. El hombre de la tienda me miró con una mezcla de lástima y extrañeza. Tuve que dejar el café en el mostrador y volver con las manos vacías y el orgullo hecho pedazos. Yo, Arturo Vargas, el hombre que había trabajado sin descanso para que a su hijo no le faltara nada, ahora no podía permitirme un simple capricho. Comprendí que el control era total. No solo me habían quitado mi casa, sino también mi independencia, mi capacidad de decidir hasta en lo más mínimo. Ese incidente me transportó directamente a nuestra antigua cocina. El olor a quemado del café barato de este apartamento no tenía nada que ver con el aroma intenso que llenaba nuestra casa cada mañana. Podía ver a Elena, de espaldas a mí, moviéndose con esa gracia suya, mientras el sol entraba por la ventana del jardín. Hablábamos de todo y de nada. Planeábamos un pequeño viaje a la costa cuando me jubilara. «Veremos el mar juntos, Arturo», me decía, y su sonrisa era la única promesa que yo necesitaba. Ahora, el único horizonte que tenía eran estas 4 paredes, y el único sonido, el zumbido de la nevera vieja. Me habían robado no solo mi presente, sino también el futuro que había construido con el amor de mi vida. La soledad era un océano inmenso, y yo estaba ahogándome en él. A las 2 semanas aparecieron. Fue su primera y casi única visita. Javier entró mirando su teléfono, como si tuviera una prisa terrible, mientras Laura inspeccionaba el apartamento con una mirada crítica, casi de desprecio. «¿Ves, papá? Estás mucho mejor aquí, más tranquilo y seguro», dijo ella, con una voz tan falsa que me heló la sangre. Me trajeron una bolsa con algunas frutas, como quien cumple con un trámite burocrático, y se quedaron de pie sin siquiera sentarse. No hubo un abrazo sincero, no hubo una pregunta real sobre cómo me sentía. En menos de 15 minutos, ya estaban en la puerta, excusándose con una reunión importante. Su alivio al marcharse era tan evidente que me dolió más que su ausencia. No era una visita familiar, era una inspección de la celda. Cuando la puerta se cerró esa vez, el sentimiento que me invadió no fue de tristeza, sino una rabia fría y clara que nunca antes había sentido. La venda se había caído por completo. Ya no había espacio para la autocompasión o la esperanza ingenua de que recapacitaran. Eran 2 extraños que simplemente compartían mi sangre. Entendí su estrategia. Las visitas esporádicas y las llamadas de 2 minutos eran para tranquilizar sus propias conciencias, para poder decirse a sí mismos que eran buenos hijos, que estaban cuidando de su padre. La hipocresía de su acto era un veneno mucho más potente que el abandono en sí. Me estaban matando lentamente y encima querían que les agradeciera por ello. Esa noche no dormí, pero no por la pena, sino porque algo dentro de mí había empezado a despertar. Una tarde, harto de la quietud y del eco de mis propios pensamientos, me decidí a abrir una de las cajas de cartón que ellos habían etiquetado como cosas viejas. Dentro
Debajo de mantas que olían a naftalina, encontré mi pequeña caja de herramientas de carpintero, la que usaba para las reparaciones en casa. Al tomar el martillo, el mango de madera gastado se amoldó a mi mano como siempre. Olía a serrín, a sudor, a trabajo honesto. Fue como si una ráfaga de mi vida real entrara en esa habitación estéril. Recordé quién era yo antes de que me dijeran que ya no servía. Yo era Arturo, el hombre que creaba, que reparaba, que construía. No era un trasto inútil. Ese simple objeto, ese trozo de mi pasado, se convirtió en un ancla. Aún estaba aquí. Animado por ese pequeño acto de rebeldía, seguí buscando en las otras cajas. Quería encontrar algo más que me perteneciera de verdad. En el fondo de una caja llena de álbumes de fotos y cartas de Elena, encontré una vieja carpeta de cuero que casi había olvidado. La abrí con cuidado y el papel crujió con la edad. Dentro estaban los títulos de propiedad de unos terrenos. Eran de mi padre. Los había comprado décadas atrás, cuando llegó a este país sin nada más que la esperanza. Siempre los había visto como un recuerdo sentimental, un pedazo de tierra árida en las afueras de la ciudad que no valía nada. Sostuve esos documentos amarillentos en mis manos temblorosas. En ese momento no lo sabía, pero no estaba sosteniendo solo papeles viejos. Estaba sosteniendo mi dignidad y, sin saberlo, mi venganza. La vida en este apartamento siguió su curso monótono y silencioso durante casi un mes. Me había acostumbrado al zumbido de la nevera y al goteo ocasional de un grifo que no me molestaba en arreglar. Pero una mañana, el teléfono sonó. Era un número desconocido. No contesté. Minutos después sonó mi móvil, el que Javier me había dejado para emergencias. Era él. Su voz era extraña, tensa, con un matiz de urgencia que no le había escuchado en años. «Papá, ¿estás bien? ¿Te ha llamado alguien? ¿Un tal señor Ramírez, un abogado?» Le dije que no sabía nada. Hubo una pausa. «No te preocupes, papá. Voy para allá con Laura ahora mismo. Tenemos que hablar de algo importante». Colgó antes de que pudiera responder. Algo había cambiado. El tono de su voz no era el de un hijo preocupado. Era el de un cazador que acaba de avistar a su presa. Llegaron en menos de media hora. Algo insólito. Laura entró primero, con una sonrisa tan amplia y forzada que parecía dolorosa. Llevaba en sus manos un pastel de una pastelería cara, de las que a ella le gustan. Javier venía detrás, con una bolsa llena de la compra, no de las bandejas baratas de siempre, sino con fruta fresca, buen pan y hasta un paquete del café de grano que Sumsot tanto me gustaba. «Hola, papá. Pensamos que te apetecería algo rico», dijo Laura colocando el pastel en la pequeña mesa del comedor con un cuidado exagerado. Se movían por el apartamento con una energía nerviosa, una falsa familiaridad que apestaba a teatro. Me senté en mi viejo sillón, el único mueble que era verdaderamente mío, y los observé en silencio, sintiendo cómo una frialdad se instalaba en mi pecho. El espectáculo había comenzado. Javier se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante, con una expresión de seriedad que pretendía ser afectuosa. «Papá, el abogado que te llamó, trabaja para una empresa constructora. Parece que los terrenos del abuelo, esos que tienes guardados, valen dinero. Mucho dinero». Lo dijo con cuidado, midiendo cada palabra, observando mi reacción. Laura, a su lado, asentía con la cabeza, sus ojos brillando con una codicia apenas disimulada. Yo me limité a mirarlos, sin cambiar de expresión. Sostuve la mirada de mi hijo y vi en sus ojos no la alegría por mí, sino el cálculo, los números, los planes que ya se estaban formando en su mente. Recordé sus palabras: «Ya no sirves para nada», y una sonrisa amarga quiso asomar a mis labios. De repente, este viejo inútil se había convertido en un billete de lotería premiado. Su actitud cambió de la noche a la mañana de una forma casi grotesca. Las llamadas se volvieron diarias. «¿Has comido bien, papá? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que vayamos a dar un paseo?» Laura empezó a venir por las tardes, con la excusa de hacerte compañía. Limpiaba el apartamento con un celo que nunca había tenido ni para su propia casa, moviendo mis pocas cosas, reorganizando mi vida sin pedir permiso. Era una invasión disfrazada de cuidado. Un día la encontré en mi dormitorio,
mirando los papeles de los terrenos que yo había dejado a la vista a propósito. Al verme, se sobresaltó y sonrió nerviosamente. Solo estaba ordenando un poco, Arturo. Hay que tener estos documentos a buen recuadre. Son muy importantes para el futuro de la familia. La palabra familia en sus labios sonó como un insulto. La tensión alcanzó su punto álgido una noche, una semana después. Estaban en la pequeña cocina, preparando la cena. Hablaban en susurros, creyendo que mi oído ya no era lo que era. Me acerqué sin hacer ruido al pasillo y pude oír claramente la voz de Laura, afilada y ansiosa. Javier, tienes que convencerle de que firme cuanto antes. El abogado dijo que la oferta es por tiempo limitado. No podemos arriesgarnos a que se lo piense demasiado o a que hable con alguien. Hubo un silencio, y luego la voz de mi hijo, más baja, pero igual de firme. Tranquila, lo tengo controlado. Es mi padre. Confía en mí. En un par de semanas estaremos fuera de este barrio miserable y papá tendrá la mejor habitación en nuestra nueva casa. El frío que sentí no era por la corriente de aire, era el frío de la traición absoluta, confirmada y sin adornos. A partir de ese momento, decidí jugar mi papel a la perfección. Me convertí en el viejo frágil y un poco confundido que ellos querían ver. Hacía preguntas ingenuas sobre el dinero, sobre lo que haríamos con él. ¿De verdad podremos comprar una casa más grande? Les preguntaba con una voz temblorosa. Sus rostros se iluminaban. Claro que sí, papá, respondía Javier, dándome palmaditas en la espalda. Y te compraremos un sillón nuevo. El que tú quieras. Vivirás como un rey. Cada palabra de afecto era una mentira. Cada promesa, un anzuelo. Yo asentía, sonreía débilmente y los observaba, acumulando cada gesto falso, cada sonrisa calculadora. Estaban tan ciegos por la codicia que no podían ver la determinación helada que crecía detrás de mis ojos cansados. No se daban cuenta de que el viejo inútil estaba más lúcido que nunca. Una tarde, mientras Laura me hablaba sin parar de los catálogos de coches de lujo que había estado mirando, yo tenía en mi regazo, bajo una manta, la vieja carpeta de cuero con los títulos de propiedad. Mis dedos, nudosos y gastados por décadas de trabajo, acariciaban el papel amarillento. Ya no eran un simple recuerdo de mi padre. Eran mi arma, eran mi voz. Mientras ella soñaba en voz alta con viajes y lujos, yo tomé una decisión. No habría gritos, no habría reproches. Mi venganza no sería un arrebato de ira, sino un acto silencioso, metódico y definitivo. Levanté la vista. La miré directamente a los ojos y le ofrecí la sonrisa más dócil que pude fingir. Suena maravilloso, hija. Haced lo que creáis que es mejor para todos. En ese instante, supe exactamente lo que iba a hacer. La partida de ajedrez había terminado. Solo quedaba el jaque mate. El plan que se formó en mi mente no era uno de gritos ni de venganza caliente, sino de un frío y metódico silencio. Me convertí en el mejor actor que jamás haya existido, interpretando el papel del anciano agradecido y un poco abrumado. Cada mañana, cuando Laura me traía el desayuno con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, yo le agradecía con una voz temblorosa que había practicado frente al espejo del baño. Gracias, hija, eres muy buena conmigo. Observaba cómo su pecho se hinchaba de orgullo, convencida de su propio engaño. Yo, por dentro, contaba los días. Cada gesto de falsa bondad, cada palabra de cariño forzado, era una pieza más que yo colocaba en el tablero, acercándolos, sin que lo supieran, a su propio jaque mate. No sentía ya dolor, solo una claridad helada, una determinación que me mantenía en pie. La presión no tardó en aumentar. Javier comenzó a sacar el tema del abogado casi a diario. Se sentaba a mi lado, poniendo una mano sobre mi hombro, con una familiaridad que no habíamos tenido en años, y me hablaba con un tono de falsa confidencialidad. Papá, tenemos que movernos con esto. El abogado dice que estas ofertas no duran para siempre. Piénsalo, es por tu seguridad, por nuestro futuro. Su ansiedad era tan palpable que casi podía olerla, un olor agrio, a miedo y codicia. Yo fingía dudar, me frotaba las sienes y decía cosas como, no sé, hijo, es mucho dinero. Me da un poco de vértigo pensar en todo eso. ¿Y si nos equivocamos?
Ver la frustración cruzar su rostro por una fracción de segundo antes de que la reemplazara con una sonrisa paciente era mi pequeño y silencioso triunfo diario. El detonante final, la prueba irrefutable que borró cualquier atisbo de duda que pudiera quedar, llegó en forma de un descuido tecnológico. Una tarde, Laura, en su prisa por parecer la nuera, perfecta, y salir corriendo a una cita de amigas, olvidó su teléfono móvil sobre la mesita del comedor. Momentos después de que se fuera, la pantalla se iluminó con una notificación. No tuve que tocarlo, solo leer lo que apareció. Era un mensaje de una de sus amigas. Decía claramente: ¿ya convenciste al viejo? El crucero por el Mediterráneo nos espera. Un emoji de un guiño. Ahí estaba todo, resumido en una frase frívola. Mi vida, mi casa, mi dignidad, reducidas a un obstáculo entre ellos, y un viaje de lujo. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó y el frío en mi pecho se convirtió en acero. Esa misma noche, tomé mi viejo teléfono y marqué el número de Javier. Practiqué mi voz para que sonara cansada, pero resuelta. Cuando contestó le dije: «Hijo, he estado pensando mucho en lo que dijiste. Tienes razón». Hice una pausa dramática, escuchando su respiración contenida al otro lado de la línea. «Ya estoy viejo para estas preocupaciones. Confío en ti. Llama a ese abogado mañana mismo y concierta la cita. Quiero arreglar esto de una vez por todas. Hagámoslo juntos como una familia». La última frase la pronuncié con una dulzura venenosa que, por supuesto, él no pudo detectar. Su alivio fue casi audible. «Claro que sí, papá. Haces lo correcto, no te arrepentirás». «Oh, no, hijo, no me arrepentiré. Pero tú sí». La víspera de la reunión fue un carnaval de hipocresía. Javier y Laura aparecieron con mi comida favorita, un estofado de ternera que Elena solía prepararme, comprado en un restaurante caro, por supuesto. Cenamos juntos en la pequeña mesa, y ellos no paraban de hablar de sus planes. Hablaban de una casa con piscina, de un coche nuevo, para llevarte a pasear, papá, y de cómo por fin podrían darme la vida de rey que me merecía. Yo asentía, sonreía, y masticaba lentamente, saboreando no solo la comida, sino cada una de sus mentiras. Eran como niños en la mañana de Navidad, tan deslumbrados por los regalos que no veían la realidad a su alrededor. Yo era el observador silencioso de su propia ruina, y me sentía extrañamente en paz. La tormenta estaba por llegar, y yo era el único que llevaba paraguas. Esa noche, cuando por fin se fueron y el silencio volvió a llenar el apartamento, saqué del fondo de una caja la vieja fotografía de Elena, la que tomamos en nuestra luna de miel. Sus ojos sonreían, llenos de vida y de amor honesto. Acaricié su rostro en el papel gastado y le hablé en un susurro: «Mira, Elena, en lo que se ha convertido nuestro muchacho. Ha olvidado todo lo que le enseñamos. Pero no te preocupes, mi amor. Mañana voy a hacer lo correcto. Voy a honrar nuestro trabajo, nuestra vida humilde pero digna. No por ellos, sino por nosotros. Por el amor que sí fue de verdad». Guardé la fotografía en el bolsillo interior de mi chaqueta, justo sobre el corazón. Ella estaría conmigo mañana. Sentí su fuerza, su aprobación, y supe que no estaba solo en esto. La mañana de la reunión, me levanté antes de que saliera el sol. Me duché con calma y me afeité con un esmero que no había tenido en meses. Luego abrí el armario y saqué mi mejor traje, el de lana gris que había usado para la boda de Javier. Estaba un poco anticuado, pero olía a respeto, a ocasiones importantes. Mientras me anudaba la corbata, me miré en el espejo. Ya no veía al hombre inútil que mi hijo había sentenciado. Veía a Arturo Vargas, un hombre que había construido su vida con sus propias manos y que ahora iba a firmar la obra más importante de todas. Cuando Javier y Laura llegaron para recogerme, sus rostros brillaban de excitación. El viaje en coche hasta el imponente edificio de oficinas en el centro de la ciudad fue el silencio más ruidoso que he experimentado en mi vida. La función estaba a punto de comenzar. La oficina del abogado era un mundo de cristal y acero, un lugar frío y silencioso que contrastaba violentamente con la excitación febril de Javier y Laura. Se sentaron frente al enorme escritorio de caoba, sus cuerpos inclinados hacia adelante, como si la gravedad de su codicia los atrajera.
Cuchicheaban entre ellos, señalando discretamente los muebles caros, los cuadros abstractos en las paredes. Ya se veían viviendo en un lugar así. Yo, en cambio, me senté un poco apartado, en una silla contra la pared, observándolos. Me sentía extrañamente tranquilo, como el ojo de un huracán. Llevaba la foto de Elena en el bolsillo de mi chaqueta, y su calor simbólico era todo el valor que necesitaba. Ellos creían que este era el final de su espera, el comienzo de su nueva vida. No sabían que en realidad era el final de la mía con ellos. El abogado, un hombre de mediana edad, con un traje impecable llamado Señor Ramírez, entró en la sala con una carpeta de cuero bajo el brazo. Su expresión era puramente profesional, pero noté una fugaz mirada de curiosidad hacia mí. El anciano silencioso del rincón saludó a todos con un apretón de manos firme y se sentó, abriendo la carpeta sobre la mesa. Extendió los documentos. Finales. Una pila de papeles llenos de cláusulas y cifras con tantos ceros que parecían irreales. Javier y Laura apenas respiraban, sus ojos fijos en el papel como si fuera un texto sagrado. El abogado explicó los últimos detalles con una voz monótona, hablando de transferencias, impuestos y plazos. Yo no escuchaba las palabras, solo observaba la danza de la avaricia en los rostros de mi hijo y mi nuera. Estaban a un solo paso, a una sola firma, de conseguir todo lo que siempre habían deseado. Finalmente, el señor Ramírez deslizó el contrato principal hacia mí y me ofreció una elegante pluma estilográfica. Señor Vargas, cuando esté listo. Todas las miradas se posaron en mí. El aire se volvió denso, pesado con la expectativa. Javier tenía una sonrisa de triunfo contenida. Laura se mordía el labio para no gritar de alegría. Tomé la pluma en mi mano. Sentí su peso frío y metálico. La acerqué al papel, justo encima de la línea de puntos donde debía firmar. Y entonces me detuve. Levanté la vista, pero no miré al abogado. Miré directamente a los ojos de mi hijo, el hombre al que le había dado la vida, y con la voz más calmada y clara que he tenido en años, le pregunté: «Hijo, ¿recuerdas lo que me dijiste en el umbral de mi casa? ¿Recuerdas cuando me miraste y dijiste que ya no servía para nada?» El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, ensordecedor. La sonrisa de Javier se desvaneció como si nunca hubiera existido, reemplazada por una máscara de pura confusión. Laura lo miró luego a mí, su expresión crispada por la incomprensión. El abogado se aclaró la garganta, incómodo, sin saber si debía intervenir. Yo mantuve la mirada fija en Javier, sin parpadear, dejando que el peso de mi pregunta se asentara en la habitación. «He estado pensando mucho en eso, hijo», continué con la misma calma glacial, «y he llegado a la conclusión de que tienes razón. Un hombre viejo, un trasto inútil que ya no sirve para nada, ¿qué podría hacer con tantos millones? Sería una carga demasiado grande para él, ¿no crees? Un hombre así no necesita lujos ni casas con piscina, solo necesita dignidad». Entonces, aparté la mirada de sus rostros petrificados y me dirigí al abogado. «Señor Ramírez», dije, mi voz firme y sin un atisbo de duda, «he tomado una decisión. Quiero que proceda con la venta, pero el dinero no vendrá a mí». Hice una pausa saboreando el momento. «Quiero que la totalidad de los fondos, hasta el último céntimo, sea transferida para crear una nueva fundación. Se llamará la Fundación Elena Vargas, en honor a mi difunta esposa». Vi cómo el color desaparecía del rostro de Javier. Su propósito será doble: construir y mantener residencias dignas para ancianos que han sido abandonados por sus familias y crear talleres de oficios como carpintería para dar un futuro a jóvenes sin recursos. Es mi última voluntad y mi decisión final. Lo que vino después fue un borrón de incredulidad y rabia. La sonrisa de Laura se rompió en un chillido agudo y feo. «No puedes hacer eso», gritó poniéndose de pie de un salto, señalándome con un dedo tembloroso. «Estás senil, es nuestro dinero. Nos lo prometiste». Sus palabras eran veneno, pero ya no me hacían daño. Javier, en cambio, no gritó. Simplemente se desmoronó en la silla, pálido como un muerto, con la boca abierta pero sin emitir sonido. El entendimiento, la magnitud de su error, lo golpeó con la fuerza de un tren. Había despreciado al hombre que sostenía las llaves del reino, y ahora
Las puertas se habían cerrado en su cara para siempre. El señor Ramírez, impertérrito, simplemente asintió hacia mí con un casi imperceptible gesto de respeto y comenzó a tomar notas para redactar los nuevos documentos. No esperé a ver más. Con la misma lentitud con la que me habían arrinconado, me puse de pie. Mi viejo traje de lana se sentía como una armadura. Alicé la chaqueta, sintiendo el contorno de la fotografía de Elena contra mi pecho. Les di una última mirada. No había odio en mis ojos, ni siquiera ira. Solo un vasto y tranquilo vacío. Eran dos extraños para mí, dos fantasmas codiciosos atrapados en una pesadilla que ellos mismos habían creado. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Salí de esa oficina fría y entré en el sol de la tarde. El aire fresco de la calle me llenó los pulmones, y por primera vez en mucho tiempo sentí que volvía a respirar. Era libre. El hombre que ya no servía para nada acababa de encontrar su verdadero propósito. Salí de aquella oficina de cristal y acero, y el sol de la tarde me golpeó la cara como una bendición. El aire nunca me había parecido tan limpio, tan lleno de posibilidades. No volví a ese apartamento frío que había sido mi celda. En su lugar caminé sin rumbo hasta que encontré una pequeña cafetería con mesas en la acera. Pedí un café, uno bueno, y me senté allí observando a la gente pasar. Con cada sorbo sentía cómo el peso de la humillación, de la soledad y de la traición se disolvía. La foto de Elena seguía en mi bolsillo, y sentí que ella estaba allí, sonriendo, orgullosa no del dinero, sino de la decisión. Por primera vez en meses no me sentía como un estorbo, sino como el arquitecto de mi propio y último capítulo. Estaba solo, sí, pero ya no me sentía abandonado. Estaba en paz. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad constructiva, en el sentido más literal de la palabra. Con la ayuda del señor Ramírez, que se convirtió en un inesperado aliado, la Fundación Elena Vargas cobró vida. No quise que fuera una entidad anónima y fría. Supervisé personalmente la compra y renovación del primer edificio, un antiguo hostal que convertimos en una residencia luminosa y acogedumbre. Quería oler el polvo, ver los ladrillos apilarse, escuchar el sonido de las sierras cortando la madera. Era el sonido de mi vida, el de la creación. Cuando colocaron la placa de bronce en la entrada con el nombre de mi esposa, mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era la culminación de nuestro amor, transformado en un refugio para otros que, como yo, habían conocido el lado amargo de la familia. Cuando la primera residencia estuvo completamente operativa, fui uno de los primeros en mudarme. Mi nueva habitación no era una caja de zapatos con vistas a una pared de ladrillos. Tenía un pequeño balcón que daba a un jardín cuidado, donde otros residentes plantaban flores y charlaban al sol. Aquí nadie me miraba como una carga. Estaba rodeado de hombres y mujeres con sus propias cicatrices, sus propias historias de pérdidas y superaciones. Jugábamos a las cartas por la tarde, compartíamos anécdotas en la cena y nos escuchábamos con un respeto que yo había olvidado que existía. Forjé amistades genuinas, lazos basados no en la obligación de la sangre, sino en la empatía del alma. Aquí mi valor no se medía por mi utilidad, sino por la simple dignidad de mi existencia. No volví a ver a Javier ni a Laura, pero en una ciudad pequeña, las noticias viajan más rápido que el viento. Me llegó el rumor a través de un antiguo vecino que vino a visitarme de que el castillo de naipes que habían construido en sus mentes se había derrumbado estrepitosamente. Al parecer, habían alardeado de la inminente fortuna con amigos y familiares, prometiendo fiestas, viajes y regalos. Cuando la verdad salió a la luz, la humillación fue pública y devastadora. Se convirtieron en el hazmerreír del círculo social al que tan desesperadamente querían pertenecer. La gente que antes los adulaba, ahora los evitaba, susurrando a sus espaldas sobre su codicia y su crueldad. De repente, el estatus que tanto anhelaban se convirtió en una marca de vergüenza. La presión financiera y la vergüenza pública hicieron lo que el tiempo no pudo: destrozar su matrimonio. La misma codicia que los había unido ahora los separaba. Me contaron que las discusiones eran constantes y amargas. Laura le echaba en cara a Javier su estupidez, su crueldad innecesaria que les había costado todo.
¿Por qué tenías que decirle eso? Podrías haber sido amable un par de meses más, le gritaba. Javier, por su parte, la culpaba a ella por haberle metido esas ideas de grandeza en la cabeza. Su amor, si es que alguna vez lo hubo, se reveló como lo que era. Una sociedad de intereses que había quebrado. Al final, tuvieron que vender su preciada casa para pagar las deudas que habían acumulado anticipando la herencia. Terminaron en un pequeño apartamento de alquiler, irónicamente muy parecido al que me habían confinado a mí, a menudo bajo al taller de carpintería que financiamos en el sótano de la fundación. Allí enseñamos el oficio a jóvenes que, como mi padre, llegaron a este país sin nada más que esperanza. El olor a serrín y a madera recién cortada me llena el alma. Veo en sus manos jóvenes la misma fuerza y determinación que yo tuve. He perdido un hijo, es verdad, y ese es un dolor que nunca se va del todo, pero he ganado docenas de ellos en espíritu. Rodeado de verdadero afecto y propósito, comprendí la lección final. El valor de un hombre no reside en su utilidad para otros, sino en la dignidad que se niega a perder. El amor no se exige, se merece, y el respeto es la única herencia que realmente importa. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje sobre encontrar el valor en uno mismo, por favor, comparte este vídeo con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre cómo forjar tu propio camino, incluso cuando el mundo espera otra cosa de ti. Gracias por escuchar. Hoy, mi vida transcurre a un ritmo diferente, uno dictado por el sol y las conversaciones sin prisa en el jardín de la fundación. Ya no me despierta el zumbido de una nevera vieja, sino el sonido de los pájaros y el murmullo de mis compañeros, hombres y mujeres que, como yo, han aprendido que las cicatrices del alma son medallas de supervivencia. Aquí, en este lugar que lleva el nombre de Elena, nadie me mira calculando mi utilidad. Me ven como Arturo, el que sabe contar historias de carpintería, el que siempre tiene una palabra de aliento. He cambiado un apartamento frío por un hogar lleno de calor humano, y he descubierto que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en los buenos días sinceros y las manos amigas que te ayudan a levantarte de la silla. He encontrado mi lugar, no el que me asignaron, sino el que yo mismo ayudé a construir. A menudo bajo al taller de carpintería que financiamos en el sótano de la fundación. El olor a serrín y a madera recién cortada me llena el alma y me transporta a mi juventud, a los días en que cada mueble que creaba era una promesa de futuro para mi familia. Ahora veo esa misma promesa en los ojos de los jóvenes que aprenden el oficio. Les enseño a sentir la madera, a respetar la herramienta, a encontrar la belleza en la creación. He perdido un hijo, es verdad, y ese es un dolor que nunca se va del todo, una astilla clavada en el corazón, pero en estos rostros jóvenes, en su gratitud y en su esfuerzo, he encontrado docenas de herederos espirituales. Mi legado no será una casa vendida por codicia, sino las habilidades y la esperanza que deposito en esta nueva generación. Es el legado de Elena y mío, un amor transformado en oportunidad. He aprendido de la forma más dura que la sangre te hace pariente, pero no te convierte en familia. La familia es la que te cuida sin esperar nada a cambio, la que celebra tus logros y te sostiene en tus caídas. La familia es la que ve tu valor incluso cuando tú mismo dudas de él. Mi hijo y su mujer buscaron un tesoro material y, en su ceguera, perdieron el único tesoro que de verdad importa, el amor incondicional. Rodeado de verdadero afecto, aquí en la fundación, comprendí la lección final. El valor de un hombre no reside en su utilidad para otros, sino en la dignidad que se niega a perder. El amor no se exige, se merece, y el respeto es la única herencia que realmente tiene un valor eterno. Es una lección que me costó casi todo, pero que me ha devuelto a mí mismo. Esta historia, mi historia, no es un relato de venganza, es un relato de justicia poética, de cómo la vida, a su manera, equilibra la balanza. No siento alegría por su desgracia, solo una profunda lástima por sus almas vacías. Eligieron el camino del egoísmo y ahora caminan solos por él. Yo, en cambio, elegí el camino de la dignidad. Decidí que la última palabra sobre mi vida no sería la de ellos, sino la mía.
Mi capítulo final no estaría escrito con la tinta de la humillación, sino con la madera noble del propósito y el amor compartido. Si algo he aprendido en todos estos años, es que nunca es tarde para tomar el martillo y las riendas de tu propio destino, para construir algo nuevo y hermoso sobre las ruinas de lo que te hirió. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que se siente invisible o devaluado, por favor, comparte este vídeo. A veces, una historia es el empujón que necesitamos para recordar nuestro propio valor. No te olvides de suscribirte para más relatos sobre cómo encontrar la fuerza para reconstruir, incluso cuando parece que todo está perdido. La vida nos pone a prueba, pero también nos da la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos. Gracias por escuchar mi historia, gracias por darme voz.